Esto es Paseos por la Historia de México y el mundo contada como nunca antes la habías escuchado. Desde las antiguas civilizaciones mesoamericanas hasta los grandes imperios que cambiaron el rumbo del mundo, acompáñanos en un viaje sin fronteras, donde los mitos, batallas, héroes y revoluciones cobran vida. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Paseos por la Historia. Como cada jueves, ya toda una tradición, los Paseos por la Historia a través de Noticias MQS, donde te enteras primero. Y bueno, pues hoy la verdad es que muy contento, muy congratulado y lleno de gusto de poder, de dos cosas, de poder contar con la presencia de un paisano que a la distancia, y la otra de poder tocar un tema de Teoloyucan. Y eso pues también por motivo de que pues, ya próximamente se viene acercando pues la festividad patronal, que pues ahora sí que de la cabecera municipal, como cada 13 de junio, pues es la fiesta patronal de San Antonio de Padua y pues nuestro santo patrono en Teoloyucan. Y pues muy contento y la verdad que honrado de poder contar con la presencia del licenciado Valentín García Márquez, un teoloyuquense pues digno de toda admiración, de todo reconocimiento, el cual pues entre otras pues cronista municipal en algún momento aquí de Teoloyucan, y también cronista municipal honorífico de allá de Querétaro, de la ciudad de Querétaro, del estado de Querétaro. Y pues realmente siempre me lleno de gusto de poder tener y poder contar con su presencia y sobre todo con todo su conocimiento. Y pues realmente aparte pues tocar este tipo de temas, pues realmente con él es todo un lujo. Y pues prácticamente ya lo presenté, espero ya no está en cuadro. Licenciado Valentín, enorme gusto, lo saludo, ahora sí que lo saludamos a la distancia, pero desde su pueblo hasta allá donde usted está en Querétaro, pero yo sé que con el corazón acá en Teoloyucan. Muchas gracias, Rafa. Sí, claro que sí, el corazón siempre está en la tierra que uno quiere. Te agradezco mucho la invitación para participar en este programa de Paseos por la Historia. Y el gusto es mío, créemelo, poder platicarle a mis paisanos un poquito de la historia de, pues quizá el monumento histórico más importante con el que contamos ahí en el pueblo, que es precisamente el templo parroquial de San Antonio de Padua. Claro, y pues realmente pues todo un ícono del municipio. Y pues realmente pues usted ya no necesita más presentación, y pues más que nada por cuestiones de tipo, sobre todo porque su charla siempre es muy amena, y al contrario quisieron más tiempo. Pues empezar, efectivamente pues ya se viene pues es un aniversario más de lo que es la fiesta patronal. Y en este caso a veces pensamos en la imagen del santo patrón, pero ¿qué tal en este caso la construcción? Es esta parte que va junto con, ahora sí que ya va junto con pegado, y que realmente pues le da identidad, en este caso a los municipios, pues su parroquia principal les da una identidad, y en este caso la de Teoloyucan pues no se queda atrás. ¿Cómo pudiéramos iniciar en este caso esta charla que ahora sí que se le va a denominar la parroquia de San Antonio de Padua en Teoloyucan, origen y evolución? ¿Cuál sería en este caso su origen, licenciado Valentín? Mira, Rafa, según una publicación del gobierno del Estado de México, que se llama Los municipios del Estado de México, se establece que la primera misión católica que se fundó en Teoloyucan fue en el año de 1550, es decir, 29 años después de la conquista de Tenochtitlan. Y esto no significa que los españoles hayan tardado tanto en llegar a Teoloyucan, no, para nada. En el mismo año de 1521, Hernán Cortés le otorgó a Alonso de Ávila
eh, el, terrenos para ser ocupados en esa zona de Teoloyucan y Cuautitlán. Entonces, lo que tardó en llegar fue el proceso de evangelización o conversión de los naturales del pueblo hacia el catolicismo. Entonces, la primera noticia de que se tiene acerca de la construcción de una capilla muy pequeña, ¿eh? No, no se imaginen que era el templo tal y como lo conocemos ahora, eso tardó muchos años en ser construido. Fue, reitero, 1550, cuando llegaron los primeros frailes franciscanos a Teoloyucan, y por orden de un fraile, Fray Antonio de las Navas, fue que se construyó la capilla de advocación de San Antonio de Padua en Teoloyucan, seguramente en el mismo sitio en donde hoy está este templo parroquial mucho más grande, ¿no? Pero era una capilla muy pequeñita. Ok, en este caso, bueno, ya podemos determinar que fue en el mismo sitio donde ahora está la actual, por así ya decirlo. Me llama, más bien me vino a la mente, ¿quiénes eran los naturales en ese momento teoloyuquenses? Ok, vámonos a la otra conquista, Rafa, 1482, me parece que es el año, sí, 1482, cuando los aztecas o tenochcas someten a los teoloyuquenses a tributar a esa etnia, que va a ser la etnia dominante, que después va a ser conquistada por los españoles. El pueblo de Teoloyucan tiene orígenes otomíes, entonces la etnia natural era la otomí. De hecho, el nombre de Teoloyucan ya es un vocablo náhuatl, Tehuilloyocan, pero el nombre otomí era Jushfone o Jushfonsi en otomí. No conocemos el significado completo porque ha cambiado tanto la lengua otomí que se desconoce el significado, pero sabemos que está asociado a el adorno labial que se llama besote, que se colocaba en una perforación en el labio inferior, apoyada en la encía inferior también. Entonces, los naturales originarios eran otomíes, pero con la conquista azteca o tenochca, pues llegaron los nahuas, también llamados mexicanos. Así es que los naturales que fueron evangelizados por primera vez en 1550 en Teoloyucan eran de origen otomí y nahua, es decir, algunos aztecas. Entonces ya una mezcla entre dos, por decir dos o varias culturas del centro del país y de los que venían. Sí. Del altiplano central, exactamente, dos etnias del altiplano central. Gracias, licenciado. Y ahora me viene la otra pregunta que sería, ¿por qué la vocación a San Antonio de Padua? Fíjate que los indígenas o los naturales eran muy mañosos, vamos a decirlo así, y ellos en algunas ocasiones eran quienes decidían a qué santo rendirle culto. Fueron conociendo un poco de la religión católica y fueron entendiendo algunas de las formas en que los evangelizadores imponían esta nueva religión, pero fueron lo suficientemente astutos para que se les permitiera en algunos casos elegir al santo patrono. ¿Por qué? Porque elegían al santo que era venerado en una fecha más aproximada a las que ellos acostumbraban venerar a sus propias deidades. Entonces, en el caso de San Antonio de Padua, pues ya está muy cerca obviamente es el mes de junio. En aquellos tiempos las cosechas de maíz principalmente ya comenzaban a darse. Tú estás muy joven, pero yo recuerdo cuando era chamaco y salía en procesión el santo patrono, ya llevaba
cañas de maíz con elotes ahí en andas, ¿no? Junto con él. Entonces, debe de estar asociado a la cosecha. Y así otros pueblos elegían la temporada de siembra o algunas otras festividades que se aproximaban a las que ellos mismos tenían con las deidades, digamos, autóctonas. Entonces, es que no era como totalmente una imposición por parte, en este caso, de quienes, de la orden que aquí llegó, que fue los franciscanos, Franciscanos, ajá, fueron como franciscanos. como que acordaron, por así decirlo. Sí, en aquellos tiempos los frailes eran un poco laxos para permitir algunas cosas de los indios, así llamados. No lo digo en tono despectivo, es el término con el que los conocemos. Y digamos que mediaban en algunas cosas para poder contar con su anuencia y que ellos asistieran a las misas. Ok, no, pues realmente aquí ya también me surge otra cuestión. ¿Por qué los franciscanos, licenciado, por qué aquí llegó esta orden? Bueno, los franciscanos fueron los primeros que llegaron y prácticamente los franciscanos pues tienen otras órdenes que también forman parte de ellos, como los dieguinos, como los fernandinos, vamos, era recuerda que los primeros frailes que trajo Hernán Cortés consigo durante la conquista eran franciscanos y cuando él pide al rey de España que mande frailes, exige que sean de la orden franciscana. ¿Por qué? Porque eran los más austeros, los menos abusivos y los que de verdad estaban muy comprometidos con la religión católica. Tiene que ver de la orden que pertenece, en este caso, ahora sí que el santo que nos tocó a los teoloquenses. Seguramente que sí, así es también. Pero San Antonio es un santo muy popular, de eso vamos a hablar la semana entrante. Es uno de los santos que tiene mayor devoción en el mundo, no solamente en México. Así es que ese es otro cantar, ¿eh? San Antonio de Padua se cuece aparte. Exactamente. Y tiene también que ver la orden, en este caso, ya con lo que corresponde el día de hoy, con el templo, con la forma en cómo está construido, cómo se fue construyendo, o no tiene que ver. Ok, sí tiene que ver, porque cada orden religiosa tenía sus propios cánones, aunque la Iglesia Católica tenía los propios, ¿no? Y había que seguirlos. Pero muchos de los frailes que eran también alarifes, es decir, arquitectos, tenían conocimientos de arquitectura, pues tenían un modo muy peculiar de construir templos. En el caso de la capilla, que debió haber sido muy pequeña y que desconocemos siquiera un dibujo de cómo fue, pues bueno, entiendo por la forma que tiene el templo actualmente, que también estuvo orientada hacia el poniente y cuando ya se construyó el templo parroquial más grande, que eso fue a finales del siglo XVII, pues se mantuvo esta orientación y es muy importante que sepamos por qué apunta hacia el oriente, por qué está mirando, digo, hacia el poniente, perdón, por qué está mirando hacia el poniente. Y esto es porque en aquellos tiempos la parte que conocemos como la parte de abajo, donde está donde estaba el río y ahora es el canal, donde está el puente de acceso al pueblo, pues no existía, estaba anegado, era un lago. Entonces la entrada era por el lado poniente, porque ahí estaba el camino real de tierra adentro. Si ustedes vienen de Cuautitlán, en Puente Grande, el camino subía y pasaba sobre la margen poniente del río Cuautitlán y continuaba hacia Las Ánimas y en Las Ánimas se bifurcaba. El de la izquierda iba hacia Arroyo Zarco, hacia Tepeji del Río y hacia Querétaro, y el que sigue hacia Coyotepec y Huehuetoca iba hacia Tula.
Entonces, esos dos caminos, a la altura de San Sebastián y a la altura del Rancho El Tacuelo o del barrio de la Era en Teoloyucan, comunicaban hacia el centro del pueblo, y lo primero que veía el viajero al llegar, pues era el templo católico. Ya, ya, ya. Sí, Sí, sí. era quien que le daba la bienvenida, y cuando salía alguien, un viajero, pues también era de donde se despedía. O sea, era la entrada. Sí, sí, la entrada era todo lo que es la avenida, se llama Reforma, ¿no? Si no me equivoco, ahí Reforma. donde está el auditorio y el tianguis. Entonces, de ahí seguimos hacia el barrio de la Era y baja y conecta con estos dos caminos reales antiguos, que ya dije a dónde iba cada uno. Oh, bastante. Nunca. De hecho, ahorita que habló de posiciones, dije a lo mejor tuviera que haber tener algo más relacionado tal vez con épocas anteriores, pero ya viéndolo hasta ya por la época un poco más colonial actual, pues en efecto tiene todo que ver porque está colocada viendo, dijéramos ahorita viendo hacia nuestras espaldas, pero realmente efectivamente estaba viendo hacia enfrente. Exactamente. Ahora la entrada es por espaldas de la iglesia o del templo parroquial, pero en antaño era por la parte de enfrente. Y prácticamente en muchas ciudades así era el acceso a la ciudad. Se llegaba al templo principal. Ujú. Entonces, bueno, esa es una de las razones. Pero yo te comenté que era una capilla muy pequeña, Sí. y ni siquiera teníamos un sacerdote propio en aquel tiempo. Ah, mira. Cerca de 1570 todavía, cuando se hace una publicación que es la descripción del Arzobispado de México, éramos un dividido de Huehuetoca. Teníamos una pequeña capilla, pero no teníamos un sacerdote que oficiara misas o que impartiera los sacramentos. Esto venía desde Huehuetoca. Era el El, mismo párrafo. Era el mismo párroco, el mismo cura, así es, efectivamente. Entonces, teníamos una dependencia en materia eclesiástica de Huehuetoca. Después tendríamos igual, pero ya en materia administrativa o política, de Zumpango. Y mucho después ya dependimos de Cuautitlán y también de la diócesis de Cuautitlán, pero en principio dependíamos de Huehuetoca, ¿sí? Melchor López de Ábalos describe cómo era el pueblo de Teoloyucan, a qué distancia estaba de la Ciudad de México, cuántos habitantes tenía y de qué orígenes eran, y menciona precisamente mexicanos y otomíes, entendiendo por mexicanos a los aztecas o nahuas, y habla de que estaba dividido en 4 barrios y tenía 7 estancias. Entonces, pues es muy interesante cuando uno empieza a hurgar en los documentos antiguos y te vas encontrando, eh, pues cómo es que se fue forjando este maravilloso templo que tenemos ahora, que es una belleza, ¿no? Licenciado, y ya ahora sí que hasta por curiosidad personal, ¿la parroquia San Antonio de Padua fue la primera parroquia de Teoloyucan o hubo una en otro barrio? No, hubo varias capillas, se mencionan en el barrio de Santa María, en el barrio de Santo Tomás, en San Bartolomé, y la de San Antonio de Padua. Fueron las primeras 4 que se construyeron. Y ya Estas después, desde la de Teolo. sí, hablando de Teoloyucan como pueblo, esas fueron las primeras 4 capillas que hubo. También en aquel tiempo, lo que es Coyotepec era un pueblo sujeto de Teoloyucan. Y es muy interesante porque ya cuando se consigue tener un párroco, un sacerdote en Teoloyucan, ese sacerdote también atendía la vicaría de Coyotepec. Una vicaría es un templo que depende de otro templo, y en este caso, como Coyotepec era sujeto de Teoloyucan,
pues su templo parroquial, su templo, perdón, estaba sujeto a Teoloyucan también, y el párroco que oficiaba misas en Teoloyucan iba a oficiarlas a Coyotepec. Ok. Esto creo que lo había preguntado, pero no podemos no comentar rápidamente este tema. Sobre el basamento piramidal que se dice, ya no sé si por mito, leyenda o históricamente, ¿qué nos podría comentar? Porque es una pregunta que ahora sí que de cajón. Mira, es muy común que la gente diga que el templo se construyó sobre una pirámide. Lo que es muy probable es que se haya construido sobre el juego de pelota. ¿Por qué? Porque según una arqueóloga queretana, Elizabeth Mejía Pérez Campos, el juego de pelota no era como el fútbol que conocemos ahora, era una cuestión ritual y sagrada muy importante. Entonces, como la ritualidad y la sacralidad estaban en el juego de pelota, muchos templos se erigieron sobre esos mismos sitios por ser también lugares de culto. Entonces, es muy probable que sí, que debajo haya ruinas de algún juego de pelota, y es muy palpable a simple vista si uno visita el templo, encontrar eh, piedras de antiguos templos o pirámides, y seguramente pues se destruyeron para construir el templo, y se reutilizaron muchas de esas piedras. Muchas gracias. Y ahora sí, volviendo ya más o menos a las etapas donde nos encontrábamos. ¿Cuáles son las principales evoluciones que fue teniendo el templo y a raíz de por qué tuvo que irse modificando? Mira, 1680 es un año importantísimo para Teoloyucan, porque llega al pueblo un hombre que se llamó Bartolomé de Isasi Pardo, y él hace el concurso de oposición para obtener el nombramiento de párroco de Teoloyucan. Y cuando él llega, la capilla estaba en ruinas, se estaba cayendo el techo, el agua escurría, había deslavado ya los dorados que había en algunos muros, en algunas ornamentaciones, las imágenes estaban dañadas, las cortinas, todo estaba ruinoso. Y comenzó a organizar a los vecinos, juntó 500 pesos y comenzó a reparar la capilla, la pequeña capilla que había. Pero no se conformó con eso. Solicitó al virrey, don Tomás Antonio de la Cerda y Enríquez de Rivera, tercer conde de la Laguna, que exentara a los feligreses del pago de tributos durante 4 años para poder juntar dinero y reparar el templo. No solamente reparó el templo, lo reedificó y invirtió un total de 18,293 pesos y 2 tomines de oro común. El oro común es la plata. Entonces, pues en aquel tiempo era un dineral lo que se invirtió, y fue entonces que el templo tomó la forma que conocemos. Esta obra se terminó en 1721. Y algo muy importante, en ese mismo año de 1682, el obispo de México visitó Teoloyucan para constatar las mejoras que había hecho este sacerdote, porque todo era auditable. No era nada más de que ahí está el dinero y a ver qué haces. No, como toda administración, siempre es auditable, y fue el propio obispo de México quien acudió a Teoloyucan para constatar que todo estuviera en orden. Entonces, ese es el momento más importante del templo, tal y como lo conocemos. De hecho, si estamos en el altar donde oficia la misa el sacerdote y miramos hacia arriba, en la piedra clave de ese arco, antes de la cúpula,
Ahí está labrada en la piedra clave la fecha de 1721 precisamente, que es el año en que se concluyó el templo. Ya Ok. después vinieron otras obras y hay constancia de ello en los muros, están escritas las fechas. El repellado en los muros exteriores tiene otras fechas, etcétera. La construcción de la casa cural también tiene otra fecha. En fin, es muy lindo recorrer el templo y poder ver estos vestigios. De lo que también se habla bastante, la segunda torre, porque en un inicio solo era una torre, ¿por qué solo era una torre y esta cuestión de la segunda torre? Y el mentado túnel también que se hace mucha mención, licenciado. ¿Para qué era ese túnel si sí existió? Mira, el uso del túnel, no tengo la menor idea cuál haya sido el uso. Eh, en Querétaro, por ejemplo, eran acequias, es decir, cañerías de agua, ¿no? Eh, Muy probablemente también era una cañería, aunque sé de buenas fuentes que es muy grande, que uno puede caminar sin agacharse. Entonces, pues, eso desconcierta, ¿no? Por qué tan grande la acequia? Eh, no puedo decir mucho de eso, pero de la torre es a mediados del siglo XX, cuando se construye por instrucciones del padre José Guadalupe Zárate. Y uno de los albañiles que participó fue don Procopio Cabrera, de la familia Cabrera, que vive prácticamente enfrente de la Casa de la Cultura, de esa familia Cabrera. Eh, pero eso ya, repito, fue a mediados del siglo XX, ¿sí? Mi papá, que tiene 94 años, me dice que cuando él iba a la iglesia pequeñito, después de escuchar misa los domingos, el padre Zárate a todos los chamaquitos les daba un tabiquito para que lo subieran hasta arriba y ya el lunes que llegara el albañil ya tuviera material de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te imaginarás, seguramente algún adulto mayor que por ahí nos escuche podrá dar fe de lo que dice mi padre, ¿verdad? Bien interesante, y esta también donde inicia esta historia local, historia social, siempre muy grande, que hasta se dice uno la piel cuando es de su propio municipio. Ya nos comió el tiempo, pareciera que no. No sé si tocamos alguna cuestión que por ahí, yo sé que quedó mucho, pero de hecho me estoy no sé si quisiera comprometerlo en vivo, pero si hubiese la posibilidad, sé que tenemos pactado otro ya hablando, en este caso, como bien lo dijo la próxima semana, ahora sí del Santo Patrón, pero a lo mejor me vea yo muy mala persona y abuso yo de usted si hubiera una forma de ampliar un poquito más, porque me gustaría, no pudimos tocar nada efectivamente del interior. ¿Qué tanto hay en el interior? Pero ya nos daría el tiempo. Yo sé que usted tiene sobre cada mural, tiene más que comentar acerca de pues nuestra, pues este patrimonio religioso, cultural del municipio, pero no lo voy a comentar ahorita, ya lo platicaremos, pero sí me queda ese de que nos faltó el interior, y yo creo que también nos faltó también mucho más que comentar. No sé si por lo pronto cerremos con ¿con qué quisiera cerrar, licenciado? Mira, yo creo que sí valdría la pena un segundo programa para que hablemos de la forma en que se construyó el templo, la forma clásica, que es la de cruz latina, que es una cruz latina, algunos aspectos arquitectónicos muy interesantes, porque hay que revisar el frontispicio, que son 3 cuerpos en que se divide, eh, algunos de los frescos más antiguos que hay en el interior, que son muy pocos los que quedan, ¿eh? De hecho, está el de San Antonio y las pechinas de la cúpula donde están los apóstoles, nada más. Lo demás ya es contemporáneo, ya es muy moderno.
pero qué materiales se emplearon para su construcción, todo eso valdría la pena un segundo programa, definitivamente. Yo sé que lo haremos. Y también, bueno, comentarles antes de, de hecho, por eso es que este programa, le pedí de favor, hace un año se aventó usted prácticamente no lo hizo usted el libro, pero es un libro digital en su página personal, que si la pudiera, o donde podemos, para quien esté más interesado, de verdad, fueron como 4 o 5, ¿cómo se le llama? Presentaciones que, bueno, entregas, 4 o 5 entregas que nos fue usted brindando cada semana. Hace un año en estas fechas ya de junio, bueno, ya en junio propiamente, para precisamente pues la manera en que usted le rindió homenaje de alguna manera al santo patrón y al municipio, y de verdad que si hay oportunidad que lo lean, exquisito toda la información que nos brindó usted. Y bueno, así como esa información que nos brindó también el Paseos por la Historia, la humilde manera que tenemos de cómo agradecer, en este caso, a quienes nos hacen el favor, pues de brindarnos, ¿verdad?, su conocimiento, pues así que a través de este sencillo reconocimiento que a la letra dice Noticias MQS y Paseos por la Historia, otorga el presente reconocimiento al investigador licenciado Valentín García Márquez por su destacada participación como invitado especial en el programa La Parroquia San Antonio de Padua, en Teolo Yucatán, Origen y Evolución. Su valioso conocimiento, rigor histórico y pasión por la investigación contribuyen a preservar nuestra memoria colectiva, enriqueciendo la comprensión de nuestras raíces y fortaleciendo nuestra identidad. Jueves 28 de mayo de 2026, los hermanos que usted ya nos conoce. También aprovecho para agradecer a quien hace posible Pasos por la Historia, a nuestro director Israel Pérez Martínez, al buen Camilo, al buen Enrique, a mi querida Ashley, y también a quien está aquí en los controles, mi hermana novia que no me abandona, Sandy, y pues, licenciado, solo por tiempos, nos despedimos por ahora, pero tenemos el siguiente programa y a ver qué más podemos tener por ahí. Muchísimas gracias también a quienes estuvieron siguiendo el programa, por ahí a Eduardo y a otros que por ahí también le mandaron saludos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa, y gracias a toda tu audiencia. Un abrazo. Gracias. Noticias MQS, donde te enteras primero.